Dios te bendiga. Una vez más, una bendición grande. Yo dije, ya no voy a predicar ahora. Mi hermano nos predicó a través de la canción. Así que lo vamos a dedicar de esta manera. Este ha sido un canto al corazón y ahora vamos a tener un mensaje a la conciencia. Su Biblia, sí. Tito de nuevo. Luego vamos a dar un saltito a primera de Timoteo. Como algunos ya probablemente se dieron cuenta, no todo termina con Tito, sino continúa con Timoteo, pastor joven, y que Dios, precisamente a través de Pablo, le insta a poder poner las reglas, las normas que el Señor requiere para aquellos que queremos servirle. Sin duda, todos queremos hacer algo, conocer al Señor, pero de repente no queremos pagar el precio. Todo tiene un precio. No hay nada gratis. Entonces, si queremos servir al Señor, Él establece principios que nos llevan al punto de poder ejercer el ministerio de la mejor manera. Así que en Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y en el versículo 9 encontramos lo que queremos ver esta noche, continuando con la número 16, cualidad de carácter que Dios quiere desarrollar en un sentido general para toda la iglesia, pero aquellos que tenemos anhelo de servir al Señor, anhelo de obispado, anhelo de poder participar en el ministerio, quizás como un pastor, quizás como la esposa de un pastor. Hablando a las mujeres, yo sé que muchas veces no tenemos tan claro lo que tiene que ver con el ministerio. Así que la mujer ocupa un lugar muy importante en el ministerio. Y justamente es cuidar del marido y de los hijos. Así que tiene un trabajo muy grande. Entonces llegamos aquí a la número 16, cualidad 16. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La cualidad número 16 es que debe ser retenedor de la palabra fiel. Ahora, ¿qué es una persona o qué significa la expresión o la palabra retenedor? Retenedor tiene que ver con el que retiene. También contenedor, guarda, conserva en su memoria lo que ha aprendido. Si lo aplicáramos a diferentes cosas, retenedor en un vehículo, en un motor, es importantísimo. Se puede hablar de un sello en una parte del block del motor, y eso puede hacer que el motor se funde si está saliendo el aceite por esa parte que no retiene. En el hogar, ¿cómo le llaman a lo que sirve para retener del jugo el bagazo?
colador, colador para todos. Amén. ¿Cuántos dormidos? Amén. Bueno, espero despertarles. En realidad, eso es un retenedor. Retiene lo que no nos vamos a comer, no nos vamos a tomar, vamos a tomar el jugo. Ahora, en este caso, en relación a la palabra de Dios, muchas veces nosotros podríamos ir al seminario, podríamos estar en tantas ocasiones aprendiendo de la palabra de Dios, pero tenemos un dicho que por un oído nos entra y por el otro no sale, no retenemos nada, el tiempo pasa y yo les aseguro, algunos de nosotros podríamos salir esta noche, qué bonito estuvo el mensaje, pero si somos sinceros y francos, si nos preguntaran, ¿y qué aprendiste? Les aseguro que nos cuesta retener. Nos cuesta. Entonces, si algo espera el Señor, que el siervo de Dios retenga en su memoria, y en este caso retenga la palabra de Dios. Versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Déjeme decirle esta noche, no hemos estado hablando de ninguna de las cosas que tienen que ver con la constitución de una iglesia en un país. Todos tenemos algún tipo de constitución que nos hace tener formalidad ante el Estado. Pero la Biblia es la palabra de Dios sin fronteras. Eso quiere decir que debemos retener la palabra de Dios aquí entre nosotros. Si en África tienen que retener la palabra de Dios aquellos que han conocido al Señor Jesucristo y quieren ministrar a otros. La iglesia que quiere ministrar el Evangelio tendrá que retener la palabra de Dios. Sabe que con los años este es uno de los problemas, porque de repente nosotros cambiamos algunas cosas de lo que Dios ha dicho. Noten lo que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No es mi opinión, es que dice Dios, que dice la palabra. Entonces está hablando de retener en nuestra mente, en nuestro corazón, guardarla, conservarla en nuestra memoria, y cada vez que sea oportuno puedo aplicarla a mi propia vida en primer lugar. Y luego puedo compartirla con alguien más. Si se acuerdan, los cretenses, ¿cómo eran? Ya lo hemos dicho, ¿cómo eran? Ociosos. Bestias. Allí pueden agarrar copia, allí está. Ociosos, mentirosos, glotones, malas bestias. Ahora, una vez más, recuerden, vivimos en un mundo, así es. Esa historia se repite en cualquier parte del mundo. Podríamos estar en una de las zonas áridas o apartadas de las ciudades, en una zona rural, y es el mismo cuento. Somos los mismos pecadores. En nuestro país se usó un eslogan que decía, la educación es la solución. Y uno puede ser educado, pero siempre vive metido en los mismos pecados. Solo la Escritura. Entonces necesitamos, como iglesia, retener la palabra de Dios. Si mañana, si el Señor tardara unos 50 años, muchos de nosotros no estaríamos aquí, pero la iglesia debería continuar reteniendo la palabra de Dios, la palabra de Dios fiel, tal como ha sido enseñada. Y eso quiere decir que debemos enseñar la palabra de Dios, no nuestras costumbres, no nuestra santa religión de cualquier nombre. Ahora, quiero que busquen el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Estamos hablando en cuanto a un retenedor de la palabra fiel. Eso quiere decir, el hombre o mujer de Dios debe ser doctrinalmente firme. En este punto es
doctrinalmente firme. No de lo que creemos como denominación. ¿Qué dice la Biblia? Es importante porque hoy no podremos confiar en los nombres. Tenemos que confiar en la fidelidad de la palabra de Dios. Hoy hay grupos religiosos para todos los gustos. ¿Alguien tiene Job capítulo 2 versículo 3? Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? 2:3. Sí. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora, estamos hablando en este punto que el pastor, el siervo de Dios, debe ser firme doctrinalmente hablando. No importa si la iglesia X cambió su forma de ser, hasta le cambió, ya no le llama iglesia, hoy le llama cualquier otro nombre, porque es que no quiere ofender. Dígalo. La verdad es que el Señor ha llamado a aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, la iglesia. Amén. Porque así dijo, no dijo sobre esta roca edificaré el club X. Dígalo. Edificaré mi iglesia. Entonces, como iglesia debemos de seguir reteniendo, como pastor, como misionero, como alguien que sale para extender el evangelio, usted tendrá que ser firme. Déjeme decirle esto, ¿usted cree que era fácil lo que le estaba pasando a Job? Job asistía a los cultos todo el tiempo. Llegaba para ofrecer sus sacrificios delante de Dios en el capítulo 1. Usted lo puede leer. Y cómo le llovió a Job. Y quiero que vean el versículo 3 de nuevo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Dios va a permitir situaciones adversas en nuestra vida que tienen propósito. Probará nuestras convicciones. ¿Por qué hago lo que hago o por qué no lo hago? Entonces estamos hablando que el siervo de Dios debe ser firme doctrinalmente, retenedor de la palabra. Es una palabra fiel que nosotros hemos recibido. Quiero que busquen allí en sus Biblias Efesios capítulo 4 versículo 14. Mis amados, en esta hora estamos yendo a la palabra de Dios. No es la idea de su servidor o la idea de un grupo de personas. Es la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 14 dice la escritura de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, si usted lee el contexto, dice que él mismo constituyó en el 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, una iglesia madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es la iglesia que está en algún otro estado, que es la medida nuestra. La medida sigue siendo el Señor Jesucristo. Ahora en el 14 dice, para que ya no seamos niños. Los niños con facilidad se pelean. Los niños con facilidad lloran. Y hacen berrinches, correcto. Y hacen escándalo. Ahora, los adultos tenemos que aprender a soportar a los niños.
Dentro de la iglesia también habemos niños. A veces los pastores somos niños. Dígalo, hermano. Y a veces los pastores, la congregación tiene que aguantarnos. Porque la prueba es para la iglesia. Dios está capacitando a la iglesia y tiene que soportarlo. La verdad es que esperaríamos que los pastores o aquellos que tenemos anhelo de ministerio alcancemos madurez. Amén. Dice el pasaje, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, todos los días nace una nueva idea, donde somos invitados, vamos a ir por este rumbo. No se me olvida, hace muchos años en El Salvador llegó una corriente de Sudamérica y entonces comenzaron a decir, hermanos, vamos a cambiarle los nombres a las iglesias bautistas. Y comenzaron para darle ese rumbo. Y una de las iglesias que viene a mi mente ha ido cambiando de esta manera, hay que hacer de esta otra manera, hay que hacer de esta otra manera. No, es que esta es la cosa que funciona y es, hasta el día de hoy la Biblia nos declara que ella es suficiente. El Evangelio, la Biblia dice que es poder de Dios para salvación, pero tengo que creerlo. Amén. Tengo que creerlo como pastor, pero también la iglesia tiene que creerlo como tal. La Biblia es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dos Amén. cosas necesitamos, y no son cosas en realidad: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Dice que el Espíritu Santo convence. Esta noche yo no estoy tratando de convencerle, estoy tratando de presentarle lo que la Biblia dice. Amén. ¿Sabe quién va a orar en cada corazón? Su palabra y su Espíritu. Amén. Ahora, entonces estamos hablando de que Dios tiene interés en hombres y mujeres retenedores de la palabra de Dios, así como ha sido enseñada, firmes doctrinalmente. Dios está interesado en que nosotros podamos saber cómo usar la Biblia. Quiero que vean un ejemplo, porque la Biblia es la espada. En capítulo 6 del libro de Efesios nos da todos los recursos que debemos ponernos como todo buen soldado, y entre ellos, ¿cuál es? La espada. Prácticamente toda la demás indumentaria es de defensa, pero la espada es de defensa, pero a la vez de ataque. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un ejemplo que nos sirve como una figura de uno de los valientes de David. Quiero que vayan conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 10. Si lo encuentra antes que yo, usted lo lee. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 10, dice que, versículo 9, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y quedó pegada su mano a la espada. Cuando hablamos de alguien firme en la doctrina, firme en la palabra de Dios, es que no me voy a mover de aquí, y no lo vamos a discutir. Este hombre se le pegó literalmente. Claro, aquí era algo literal, en una batalla contra un ejército, contra los filisteos, pero nosotros tenemos una batalla contra nuestro enemigo, y las personas que no conocen a Cristo no son nuestros enemigos. Vimos en un principio que nosotros tenemos el poder del Señor para poder rescatar las almas y sacarlas del camino a donde van al infierno. Nosotros somos el ejemplo. Alguien usó la palabra y Dios puso convicción y nos rendimos al Señor.
Entonces, esta es una figura en el Antiguo Testamento de cómo nosotros debemos de ser firmes, reteniendo la palabra del Señor. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 15, debemos de comprender lo siguiente. Es importante entenderla, pero también usarla. Amén. Tito 2:15, allí cerquita de donde estamos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora debemos de entenderla, discernirla, comprenderla, apropiárnosla, retenerla, pero también cómo usarla. Amén. Tendremos que ser sabios en cómo usar la palabra de Dios. Amén. Y en el número 17, es interesante, las dos cosas están íntimamente relacionadas. La siguiente cualidad está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Porque Tito la encierra en el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora quiero llevarles a 1 Timoteo 3, la número 17, la cualidad 17 es apto para enseñar. Versículo 1 Timoteo 3, versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si usted revisa las dos listas, no dice en primer lugar apto para enseñar ni retenedor de la palabra. Las dos cosas son importantísimas, porque las dos cosas se pueden aprender. Amén. Comienza diciendo que el siervo de Dios debe ser irreprensible, porque esa palabra encierra todas. Sino ahora ya en Timoteo, 1 Timoteo, en la parte del versículo 2, pero en Tito está al final: retenedor de la palabra, retenedor de la palabra fiel, y ahora apto para enseñar. La palabra apto es que tiene el nivel requerido. Es interesante porque muchas de las cosas en el mundo siempre tienen un nivel. Vamos a hacer una pared, ¿y qué necesitamos? Hay que correr los niveles, y este nivel me sirve para poner todo el edificio a nivel. Apto para enseñar. Más adelante vamos a ver, no un neófito, que sería lo opuesto. Apto para enseñar tiene que ver que sirve para determinada función o actividad o servicio. Es apto. Hay cosas que no pasan la medida. Yo no sé si ustedes recuerdan y me corrigen si quieren, pero antes aquí había una mayor identificación para que un producto al entrar en este país fuera aceptado. Hay ciertos vehículos que aquí no entran, no se venden aquí. Claro, en países de América Latina sí los aceptamos, porque no hay que, hablando de la calidad, no hay control de calidad. Apto para enseñar, eso quiere decir que como iglesia somos responsables, si estamos enviando a alguien al campo misionero, si entiende la palabra de Dios, si ha estudiado, sigue estudiando. En este punto es alguien que tiene conocimiento bíblico, pero también es enseñable. Una persona que es apta para enseñar siempre está dispuesto o dispuesta para aprender. Todos los días aprendemos.
Este día yo aprendí un par de cosas. Y uno puede aprender siempre, pero debe ser apto. Esto tiene que ver con una cualidad de carácter que se aprende. Uno puede aprender. No estamos hablando del don de enseñanza. Estamos hablando de ser apto, que se equipó, se preparó, investigó, estuvo preparándose durante un periodo de tiempo y ahora sí es apto dentro de las 23 cualidades. Ahora, si alguien es llamado al ministerio y tiene el don de ser maestro, no le va a costar mucho. Y a la hora de enseñarle, él se deleita. El que es maestro se deleita en aprender como también en enseñar. Hay un hermano muy querido en nuestra iglesia, él es maestro. El otro pastor no es como su servidor, él es más maestro. Yo trato de ser maestro, no soy maestro. Reconozco que no es mi don, pero trato de ejercitar y de aprender a enseñar. Apto para enseñar. Quiero que busquen allí en sus Biblias Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Todos debemos de estar listos para poder enseñar a otros. ¿Alguien lo tiene? 18, 20. Mateo 28, 18, 20. ¿Usted lo tiene? Lea. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Sí, hermano, veo que lo tiene. ¿Sí? Puedes leerlo, por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quiero que busquen también en el Antiguo Testamento el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Esdras, está en la Biblia. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice el versículo 10: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas importantes. Tenemos que inquirir, estudiar. Siempre si vamos a la escuela nos dan un buen fundamento, pero nosotros nos hacemos ya a la hora de la práctica. Pero necesitamos, en cuanto a la escritura, inquirir. Pero luego también dice Esdras que él estaba dispuesto a cumplirla, obedecer. Y tercero, que él estaba listo para enseñar. Eran periodos de tiempo donde carecía la palabra de Dios. Mencionaba que debemos, el que es apto para enseñar, siempre estar dispuesto para poder ser enseñado por otros. Y nosotros debemos de estar abiertos al Señor para que Él nos enseñe a través de otros. Número 18. Cualidad de carácter 18. Debe ser en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿y qué más? Prudente. Cuando hablamos de prudencia estamos hablando de ser cauteloso, reflexivo, sensato, pensando en que lo que podemos decir puede afectar a otros, puede causar mayor daño. Y entonces mejor vamos a tener el cuidado de no decirlo. No es el momento. Es
Muchas veces como pastores sentimos que Dios nos da la autoridad y vamos a agarrar a machetazos y a garrotazos y con lo que sea para poder castigar a medio mundo. Mis amados hermanos, son los hijos del Señor, no mis hijos. Amén. Lo que debemos de hacer es compartir la palabra de Dios. Cuando hablamos de prudencia, es estar en control de la mente, de nuestros sentidos y de nuestros sentimientos todo el tiempo. Debemos aprender a ser prudentes. ¿Cuándo decirlo? ¿A quién decirlo? También tiene que ver con la sobriedad. Ya vimos anteriormente hablando de ser sobrios. Tendremos que ser prudentes cuando hablamos con un joven, una señorita, una persona adulta. Vamos a respetar las canas en algún momento. También vamos a respetar la adolescencia o la juventud. El trabajo lleva tiempo. Una casa no se construye de la noche a la mañana. Toma el tiempo necesario. Y hay momentos, estaba hablando con el hermano Chino, ¿dónde está? Ahí está. Y entonces, cuando llueve, me contaba él, por eso dije que he aprendido cosas nuevas. Le dije, y cuando llueve, usted se sube a los árboles para... No, me dice, ese día no tocó vacación. Si llovió en la noche. Ahora, ¿saben cómo es eso? ¿Saben qué implica eso? Prudencia. Prudente. Porque una vez que se caiga de un árbol, puede tener mayores problemas. Desde el hecho de partir de este mundo, o salir mal golpeado, etcétera, 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 etcétera. Hay que tardar un poquito más de tiempo. Toma tiempo. Hermanos, el siervo de Dios tendrá que ser prudente. ¿Qué les parece si oramos? Querido Padre, muchas gracias en esta noche por tu palabra preciosísima, porque siempre podemos aprender de ella. Ayúdanos a tener un corazón sensible. Ayúdanos a tener firmeza en la doctrina que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a inquirir, a ser aptos para enseñar. Danos la habilidad, el denuedo para enseñar tu palabra. Y ayúdanos a ser prudentes con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Señor, ayúdanos a edificar con tu palabra, en tu espíritu, la obra por la cual tú pagaste.